Decía que ya van varios días y que hasta el miércoles se va a extender esta temperatura bastante alta por las tardes, de más de 35 grados, de mínimas superiores a 23, 24 grados, así es que hay mucha gente, sobre todo los más chicos y los adultos mayores, que lo sufren y pueden sufrir consecuencias graves, ¿eh? Entonces decimos llamar a un profesional para charlar seriamente de este tema, y tenemos en línea a la doctora Soledad Lescano, que es jefa de servicios de consultorios externos del Hospital Luis Lago Maggiore, para charlar con ella sobre esta situación. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Ginar junto al equipo de MNews la saludan. Hola, buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Soledad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien. Cuéntenos un poquito, ¿tienen más consultas por el tema de la ola de calor o, digamos, la gente como que busca atenuarlo solito en su casa, bebiendo más líquidos, o ya han aprendido, o llegan casos extremos al consultorio? Todavía llegan casos, no del todo extremo, gracias a Dios, todavía no casos graves. Qué bueno. Pero me parece muy importante esto que ustedes hacen de poder llevar las recomendaciones a la población general para evitar este tipo de casos. ¿Y qué pasa en el cuerpo humano con estos días de tan altas temperaturas? Lo que pasa con las altas temperaturas es que el cuerpo no está aclimatado, y no funcionan los mecanismos termorreguladores, se llaman, que es para enfriar el cuerpo. Entonces el cuerpo aumenta bruscamente la temperatura, provocando alteraciones en todos los sistemas orgánicos, neurológico, gastrointestinal, cardiovascular, hematológico, endocrinológico, todos, provocando distintos tipos de afectaciones y signos sintomatología. Bien, y respecto de acuerdo a las distintas edades, yo apuntaba a los más chiquitos, a los bebés, que a veces que son los que no se pueden expresar, los que no pueden decir qué les está pasando, y vemos que lloran o qué sé yo, o están decaídos, y al contrario, no lloran, no pasa nada, y los más grandes, los más adultos en la casa. ¿Cómo advertir estos cuadros, cómo asistirlos? Bien, exactamente como vos decís, tenemos dos tipos de franjas etarias más vulnerables. Una son los menores de 4 años e incluso los de 1 año, sobre todo porque sus capacidades estas termorreguladoras están mucho más inmaduras. Y los pacientes adultos mayores, sobre todo mayores de 60, no tan adultos mayores, sí, que también por las características de la piel, que se va volviendo más finita, y también su parte respiratoria y de transpiración, estos mecanismos también se ven alterados y no pueden hacer este funcionamiento normal para provocar esta pérdida de calor que va teniendo el cuerpo. Y es importante tener consideración y saber interpretar, como vos decís, valorar esos síntomas, que son eso, el bebé o el niño se ve más decaído, o con una respiración más agitada, o el paciente adulto mayor se ve más confuso, delirioso. Hay, otros síntomas que enseguida los nombramos bien, y es importante reconocerlos para poder hacer una consulta temprana y evitar en sí las consecuencias graves que provoca el golpe de calor, que termina siendo una patología fatal. Claro, sí. Bien, respecto de estos síntomas, vemos entonces la respiración acelerada, el decaimiento. ¿Qué otras cosas podemos observar? Bien. La piel, muchas cosas exactamente que se pueden observar. La piel está roja, caliente, el paciente está agitado, la persona está agitada. Puede expresar, incluso en personas de mediana edad, tener más sed o la boca más seca, dolor abdominal, dolor de cabeza intenso, mareos, vértigos, y después situaciones más graves que puede dar hasta las convulsiones. Pero todas estas son signos o síntomas que hay que tener en cuenta para poder consultar. Claro. Y también hay mucha gente joven que dice, yo soy joven, no me afecta el calor porque yo tengo todas las pilas, y se van y se ponen a hacer deportes por la tarde. Sobre todo ayer, por ejemplo, un amigo llegaba a hacer deporte y me dice, estoy descompuesto. Y sí, exactamente. ¿A qué hora salió? A las 5 o 6 de la tarde había salido a hacer CrossFit.
Se desaconseja totalmente la actividad física en los periodos de desde las 11, incluso 10 de la mañana, que es cuando ya empiezan a hacer los picos altos de temperatura, hasta las 17, 18 horas. Antes los horarios eran mucho más acotados. Claro. Decíamos 11, 12 del mediodía hasta las 3, 4 de la tarde, y ahora vemos que todas las recomendaciones, incluso la exposición al sol directo, son en horarios mucho más prolongados. E incluso para deportistas, también hablábamos de alto rendimiento, es muy difícil que el cuerpo se aclimate ante esta situación, entonces hay que tenerle bastante respeto. Por eso me parecen tan importantes estas charlas y estas entrevistas, para que la población tome conciencia de que son situaciones graves y que cuando uno piensa que se la banca, por decirlo de alguna manera, claro, o que está acostumbrado o que tiene el estado físico como para poder hacerlo, y tener cuidado y tratar de evitarlo, o hacer algún otro tipo de actividad donde el consumo o el gasto metabólico sea más bajo, quizás siempre moverse, eso es importante, que también es una indicación de salud, pero hacerlo con mucho más precaución y cuidado. Soledad, Gabriel Leal te saluda, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Uno de los grandes errores, y quizá uno también le pasó por esto, es que algunos creen que corriendo, cuando sale a trotar o haciendo algún ejercicio en cierta hora, pues transpiras más, entonces bajas más de peso. Me parece que por ahí también pasa mucho de los errores, la gente que cree que haciendo ejercicio a cierta hora transpiras más y bajas más de peso, y en realidad te cansás más, perdés más líquido, y es todo lo contrario. Sí. La transpiración es un mecanismo de defensa, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestro cuerpo para ir termorregulando la temperatura interna con la externa. Si la temperatura externa es alta y la temperatura interna es alta, nuestra transpiración no va a funcionar. Entonces, eso es una situación. Primero, que transpirar no tiene nada que ver con mayor gasto calórico y por lo tanto mayor pérdida de peso. Y por otro lado, que si la exponemos a este mecanismo, a estas alteraciones en temperatura ambiental y humedad alta, puede ser peligroso para nosotros. Y en cuanto a si ya está el cuadro, si la persona, no sé, puede sufrir desmayos o llegado al extremo, ¿qué debemos hacer cuando observamos alguna situación extrema? ¿Cómo sería? ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Bien, cuando empezamos a identificar estos síntomas, como les decía, dolor de cabeza, mareo, dolor abdominal, sequedad de la boca, incluso calambres, donde la persona todavía está consciente, o vemos que la persona está consciente, primero es sacar esta ropa que puede estar humedecida, caliente, dar baños de agua fría, y si la persona está consciente, poder administrarle líquidos frescos, no muy helados, obviamente tampoco calientes, pero sí líquidos frescos. Ahora, si la persona está inconsciente o llega a presentar algún tipo de movimiento anormal, que son este tipo de convulsiones, también sacar la ropa, poner paño fresco y llamar inmediatamente a la ambulancia, o en el caso que haya algún tipo de demora, acercar a la persona a algún centro sanitario para que puedan administrarle líquido fresco, suero, se llaman, de forma endovenosa, porque el paciente no puede beber. Claro. Eso es muy importante, porque a veces uno trata de despertarlo y obliga que tome líquido, y podemos provocar broncoaspiraciones, que es porque el paciente no está consciente y no puede beber de forma adecuada. Claro. Bien, una buena recomendación. ¿Y es bueno bañarse durante el día, ¿sí? Para un poco contrarrestar el calor? Sí, totalmente. Tomar duchas frescas, cortas, no hace falta que sean muy largas, sí, es recomendado. Todo lo que tenga que ver con enfriar el cuerpo para poder ayudarlo a soportar estas temperaturas en las cuales nosotros no estamos acostumbrados, pero que evidentemente por todo este cambio climático vamos a tener que acostumbrarnos de alguna manera u otra. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto, realmente ha sido muy bueno poder poner, porque hay veces que no, como que minimizamos estas cosas y le prestamos atención a otras, pero son muy importantes y a veces nos toman por sorpresa, ¿no? Entonces por eso es bueno refrescar todas estas recomendaciones. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, gracias. Adiós, hasta luego.
Estábamos hablando con la doctora Soledad Lascano, que es jefa del Servicio de Consultorios Externos del Hospital Luis Lagomagiore. Recuerden llevar a cabo todas estas recomendaciones que dio la doctora, estar atentos a los bebés, a los más chiquitos de la casa o a los que son mayores para prevenir situaciones extremas.